Ayúdeme a orar. Padre, una vez más nos presentamos delante de ti, Señor. Dame gracia, dame sabiduría, guíame, Señor, te lo ruego. Necesito de la asistencia de ti, Señor, de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace algunos domingos atrás hemos venido trayendo estudios de cómo guiar al pueblo de Dios a fundamentarse la fe en todo lo que está escrito en su sana interpretación en la palabra. Hemos venido mencionando algunas creencias que están erradas en la palabra del Señor, y creo que esto se va a convertir en una serie que vienen más temas al respecto. El tema de hoy se titula Examinando lo que oigo de Dios. Siempre, yo recuerdo cuando Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, no es nuestra cita base, menciono. Él dijo, oíste que fue dicho, pero yo digo, ¿qué hemos oído de Dios? ¿Qué concepto tenemos? ¿Qué creencia? Hay un pasaje en la Biblia que nos anima a no menospreciar cada oportunidad que tengamos de oír la palabra de Dios. No lo menosprecies, ya que la misma Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También la Biblia dice y nos anima a examinar cuidadosamente lo que oímos, de lo que se enseña de Dios, ya que no todo mensaje que oímos, no todo realmente viene de Dios. Aunque aparente que venga de Dios, aunque digan, pues trae Biblia o lo leyó, mencionó a Dios, mencionó Jesús. No todos los mensajes que podamos oír entonces realmente expresan lo que Dios dice. Por eso es que hay muchas invitaciones de parte de Dios a que analicemos bien lo que oímos. Ahora sí quiero invitarlo a la Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 19. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 19, y vamos a leer los versos posteriores. Leo en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra: no apaguéis el espíritu. Hay quienes han tomado este versículo como para no apagues el espíritu en las manifestaciones que el Espíritu Santo quiere hacer en mí o en una congregación. Pero yo lo invito a analizar bien el contexto, ya que aquí dice no apaguéis el espíritu, lo cual quiere decir que no nos neguemos al fervoroso deseo del Espíritu de Dios para que conozcamos a Dios. No apaguemos con incredulidad, con rechazos, cada invitación que el Espíritu Santo nos haga para que conozcamos a Dios. Los siguientes versículos lo respaldan. Dice el verso 20, no menospreciéis las profecías. Y aquí la palabra profecía lleva una interpretación mucho más allá, que predecir el futuro. Va mucho más allá que eso. La palabra profecía, que se tradujo aquí del griego, algunos la conocemos, es la palabra griega profeteia, que significa la proclamación del consejo de la mente de Dios. Hablar. La profecía lleva el enfoque de trazar lo que está en la mente de Dios, los consejos de Dios. Y no menospreciamos que Dios pueda dar palabra profética. Pero aquí lleva el enfoque de atender la palabra que ya está trazada, la palabra escrita. Y en el versículo 21 vamos a encontrar nuestro tema. Dice:
examinadlo todo. Lo que usted está escuchando hoy, examínelo, estúdielo, anótelo, medítelo. Examinadlo todo. Y luego lleva esta ordenanza: retengan lo bueno, retened lo bueno, quédate con lo bueno. Y en el siguiente versículo dice: absteneos de toda especie de mal. ¿De qué mal? De lo malo que pueda haber sido trazado un mensaje. Tienes la capacidad de parte de Dios, la lógica, el sentido común, para analizar si algo realmente viene de parte de Dios. No estás obligado a quedarte con todo lo que oyes si no está en la palabra, si no está dirigido por Dios. Aléjate de eso que no es edificante. Así que abstenerse de lo malo aquí es alejarse de lo malo que oímos, de los supuestos mensajes de Dios. A eso se refiere. Abstenerse de esa clase de maldad. Pastor, ¿y cómo saber si el mensaje que estoy escuchando realmente viene de parte de Dios? ¿Cómo saber que lo que tú estás predicando viene de parte de Dios? ¿Cómo distinguir entre un mensaje genuino y uno falso? ¿Cómo distinguir entre un mensaje bueno y uno malo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues siguiendo la recomendación que está en el versículo 21, de donde sacamos nuestro tema. ¿Qué hay que hacer? Examínalos, examinándolo todo lo que oigo, de lo que se dice de Dios, todo lo que he creído hasta hoy de Dios. La palabra examinar tiene la invitación de guiarnos a hacer un examen, una prueba de algo. Examina algo. Te vendieron una joya, te dijeron que es de oro, tienes duda, la examinas, tienes medios para eso. La palabra examinar en el diccionario de la Real Academia Española tiene la siguiente definición: es inquirir, investigar, escudriñar con diligencia, con el fin de reconocer la calidad de algo, mirando si contiene algún error, algo falso. ¿Cuál es el parámetro, pastor, que nos da la veracidad cuando examinamos, en este caso, la palabra de Dios? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuál es el filtro que nos da la autenticidad de lo que oímos cuando alguien nos habla de Dios? ¿Cuál es? La Biblia dice que es las Sagradas Escrituras. Si no concuerda lo que usted escucha con la sana interpretación de la palabra de Dios, no es palabra de Dios, aunque se oiga muy bonito. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo escribe esto? Examínalo todo y quédate con lo bueno y desecha lo malo de lo que oigas de la profecía o de la palabra de Dios. ¿Por qué dice examínalo? Y una vez examinándolo, tú puedes distinguir entre algo bueno y algo malo. ¿Por qué dice examínalo? Respuestas. Este examinar, Dios apela al razonamiento que tenemos. Dios apela a la dirección del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Dios también apela a que usted va a meditar en la Biblia. No va a creer todo lo que oiga o todo lo va a escudriñar. Lo va a buscar para comprobarlo. Desecha lo malo, dice. ¿Por qué? Porque cabe la probabilidad que en cada mensaje que escuches o en cada mensaje que has escuchado o de lo que has creído, cabe la probabilidad que
alguien tuvo una mala traducción de lo original de lo que Dios estableció. Puede ser también que el mensaje fue sacado de contexto y no es lo que realmente dice. Puede ser también que alguien argumentó su propia traducción de algo que Dios dijo cuando Dios no dijo eso. Y nosotros tenemos la responsabilidad, dice aquí, examínalo. Creencias como hay una cierta creencia de cierto pastor, de cierto predicador que dice, soñé que la niña de la familia fulana de tal será mi esposa por un mes nada más. Grandísimo baquetón. ¿Cómo no soñaste que te pones a hacer una zanja en todo el pueblo para que meta la tubería ahí del agua? Es que lo soñó, no, examínelo. Porque hay quienes pueden promover algo que Dios dijo cuando Dios no dijo. ¿Cómo olvidar el origen de todo eso que ya lo expliqué en mensajes anteriores? ¿Cómo olvidar el primer ser que torció algo que Dios no dijo? En Génesis 3, cuando se le acercó a Eva y le dijo, ¿con qué Dios te dijo? No, hombre, no dijo eso. ¿Cómo olvidar eso? La contraparte de este tema es que podemos argumentar que algún mensaje realmente es genuino, está respaldado por la palabra de Dios, es fidedigno lo que se está enseñando, realmente ese es el consejo de Dios, pero estamos tan acostumbrados a creer otras cosas que no examinamos que lo que se nos está diciendo sí es verdad y lo tomamos como falso. Esa es la contraparte. Por un lado está aceptar como verdad algo que Dios no dijo. Por otro lado está el peligro de rechazar la verdad que Dios sí dijo por seguir aferrado a una creencia que yo no he examinado, no la he llevado al filtro de la palabra. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar en diversas congregaciones cristianas, se enfrentó a este tipo de situaciones. Llegó a una iglesia llamada los Corintios, porque así se llamaba la población, Corinto. Es como decir aquí los nogalenses, los filipenses, los colosenses. Por eso tiene esos nombres en la Biblia. Bien, los corintios eran un tipo de personas que tenían creencias muy arraigadas, culturas griegas, y no se querían deshacer muy fácilmente de lo que creían. Y cuando Pablo llega a predicarles la palabra genuina, dijeron, no, este está loco, esto trae otra cosa. Como tú y como yo, cuando nos empezaron a predicar la genuina palabra de Dios y tú y yo no queríamos soltar la antigua creencia creyendo que nos iban a engañar. Y teníamos un concepto como esto. Hombre, este me quiere cambiar de religión. No. Nos invitan a examinar. Quiero leer segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 1. ¿Por qué el Espíritu Santo permite que esto quedó escrito? Porque esas situaciones se siguen repitiendo hasta el día de hoy. Siguen saliendo cada día más creencias que no es lo que Dios dijo. En los 90 salió una creencia que se le conoce como raíces hebreas. Y el nombre de entrada, pues dice raíces hebreas, estudios bíblicos de las raíces hebreas. Esos estudios llevan el propósito de judaizar a la iglesia y de volver a la practicidad de la ley. Cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas, oigan, no, espérenme. Y ya hay muchas enseñanzas hasta el día de hoy, personas que como yo nada más les salen unos cuantos cabellitos aquí. Y ya se ponen un turbante y Yeshua Hamashiach y te quieren judaizar.
y aferran a algo que es que Dios dijo así. Hay que examinar eso. Segunda Corintios 10:1 dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí? Espero tener la mansedumbre y ternura de Cristo cuando les pido algo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Procuro ser amable cuando les explico. Mas ausente soy osado para con vosotros. Cuando les escribo una carta, voy directo para que entiendan. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía de hacer tan directo, aunque alguno incomode, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos en la carne. Esta expresión, andar en la carne, es que algunos corintios decían, todo lo que Pablo enseña es en su propia humanidad, es su propio pensar, enseñanzas que a él se le ocurrieron, decían algunos corintios. Dice el verso 3, pues aunque andamos en la carne, aunque soy humano, dice, no militamos según la carne. La palabra militar aquí es defender. No pretendo defender lo que enseño según mis propias creencias. Eso es lo que dice. Verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, las armas que yo voy a utilizar para defender lo que enseño, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son mis propios pensamientos, no son mis argumentos, mis creencias, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y ahorita vamos a ver cuáles eran esas armas. Estas fortalezas de las que Pablo dice que hay que destruir o derribar, la palabra fortaleza se tradujo de la palabra griega, así como se escucha, ojuroma, y significa fortificar una idea humana sin permitir la posibilidad al error. Esto es, espérame, mira, si me permites te explico. No, ¿estás loco? Mira, es que tu intención es buena, créeme, quiero explicarte que tu fe es sincera, pero equivocada. Espero y me entiendan esa definición. Tu fe es sincera, pero está equivocada. No, pero estás loco. Permíteme. Te invito a examinarlo. Así como te pasó a ti. Fue hasta que examinaste a la luz de la palabra que te diste cuenta. Fortalezas, destrucción de fortalezas. En otras palabras, Pablo está diciendo, voy a utilizar otro tipo de armas para derribar esas ideas, esos argumentos que mucha gente tiene tan arraigados que creen que eso es lo que Dios dice cuando Dios no dijo eso. De tal manera que hay personas tan fortalecidas en sus ideas que aunque se los muestres a la luz de la palabra en la mejor explicación posible, no quieren reconocer su error. No lo quieren. Y ahí uno lo que hace es, Señor, pues darle iluminación, entendimiento. Por eso es que en el siguiente versículo de lo que estamos ahorita leyendo, se lee de la siguiente manera. Dice Pablo, no milito según la carne, sino con otro tipo de arma. Dice, derribando argumentos, lo que yo les voy a mostrar, lo que yo les voy a enseñar, dice el apóstol Pablo, los llevará a derribar argumentos. Pero vea lo que dice enseguida, y toda altivez, argumento, razonamiento humano, idea propia o una idea heredada cultural. Pero vea que dice aquí, altivez, que quiere estar alto, un pensamiento.
Yo estoy dispuesto a ayudarlos, dice el apóstol Pablo, con humildad, con el amor de Cristo, pero no me voy a detener a hablar la verdad de Dios, aunque me consideren osado. Estoy dispuesto para que vean que se puede derribar argumentos, dice el verso 5, y toda altivez, ahí va, que se levanta contra el conocimiento de Dios, el genuino conocimiento de Dios. Quiero invitarlos, dice Pablo, quiero llevarlos, dice, y llevando cautivo todos esos pensamientos que tienen a la obediencia a Cristo. Obedezcan lo que Él dice, examínalo, investígalo. ¿Cómo se puede derribar un argumento errado, un pensamiento equivocado de Dios? ¿Cómo? Bien, pues demostrando el error con la sana interpretación de la palabra de Dios en el amor de Dios, como Pablo empezó leyendo aquí, escribiendo, en el amor de Dios. Los corintios pensaban que las enseñanzas del apóstol Pablo eran carnales, eran sus propios pensamientos, porque confrontaban sus ideas erradas, como tú y como yo. Cuando alguien te enseñaba y te decía, no, Gonzalo, mira, es que tú quieres cantar en el cielo una hermosa mañana y quieres cantarlo de todo corazón, pero mira, no hay corredentores, hay un solo redentor. Están locos, les decía yo. Bueno, los corintios pensaban que las enseñanzas de Pablo eran carnales por el hecho de que les confrontaba sus creencias. Por eso decían que las cartas de Pablo también eran duras. Es duro lo que nos mandas por carta, pero una vez que te vemos, te observamos como que no impactas mucho. Los corintios estaban acostumbrados, en una ocasión explicaba yo esto en casa de oración Hermosillo, los corintios estaban acostumbrados a escuchar a grandes disertadores de filosofía, elegantes, bien vestidos, y Pablo ahí, guarache. Algunos creen que Pablo no era muy bien agraciado físicamente, algunos creen que era bajo de estatura, nariz aguileña, sin cabello. Algunos piensan que quizá tenía la manita un poco chuequita cuando le picó aquella serpiente venenosa en la isla de Malta y que se la sacudió en el fuego. Algunos creen, añádale que el aguijón que tenía no se sabe qué era. Tantas cicatrices, azotes que tuvo por los naufragios, por las pedradas y todo. O sea, imagínate ver a alguien todo cicatrizado, quizá arrastraba algún piecito para caminar, no se sabe. Vengan a escuchar palabra de Dios. Y todos los corintios voltean. ¿Quién va a hablar? Ese no trae nada. Ese no trae nada. Yo sí traigo. Bueno, por eso decían que la palabra era menospreciable porque los confrontaba. En el versículo 10 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 10 también dice, porque a la verdad dicen ustedes, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal, ya una vez que te vemos en cuerpo, débil, y la palabra menospreciable. ¿Sabe que al tiempo de hoy se menosprecia mucho la genuina palabra de Dios? ¿Sabe que acumula más membresía a los lugares donde les disuelven la palabra de Dios? Es más agradable oír. Así que desde el principio de la creación se han promovido un montón de argumentos errados acerca de quién es Dios, cómo es Dios, qué es lo que realmente Dios quiere, cómo conocerlo, tergiversando, torciendo
la sana interpretación de la palabra de Dios. ¿Sabe que aún dentro de las enseñanzas cristianas se han adoptado creencias de algo que Dios no dijo? Muchos cristianos aseguran que por el hecho de ser ahora cristianos, estamos blindados de cualquier adversidad, incluso que tenemos prohibido enfermarnos. Y algunos, y suena bien. Pues ¿quién no quisiera? Pues no. Suena bien. Y se les enseña rechazo, no acepto, no, y empiezan a enseñar cosas que no está en la Biblia. Si estás enfermo es porque tienes un gran pecado. No siempre. La Biblia habla de enfermedades por causa de pecado, como el paralítico del lago de Betesda de Juan capítulo 5, que había una multitud ahí de enfermos y Jesús sana a uno, después lo encuentra en un lugar y le dice, mira, ya no peques más para que ninguna cosa peor te acontezca. O sea, pero muchas enfermedades no fueron como el ciego del camino que estaba junto al camino de Juan capítulo 9, que le dice, Señor, es verdad que seguro cometió un gran pecado, por eso está ciego, o cometió él o sus padres. Y Jesús voltea con los discípulos y les dice, no, 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 de verdad les digo que no pecó él ni sus padres. Ah, no, no. ¿Y por qué está ciego? Él está así para que hoy puedan entender algo que yo les puedo explicar. Imagínate al ciego, ¿qué? O sea, yo nací ciego por eso, para que tú expliques algo. Ajá. Pero no te preocupes, ya vas a mirar, ven aquí. Se enseñan tantas cosas aún dentro de las denominaciones cristianas y es muy preocupante porque estas creencias erradas, que no es lo que Dios dice, se siguen promoviendo cada vez más y se van adoptando y los oyentes las toman como genuina enseñanza de la palabra de Dios. Todo por no examinar con cuidado para quedarse con lo bueno y desechar lo malo. Todo por eso. El no examinar lo que escuchamos viene a ser la causa de tanta diversidad en los puntos doctrinales dentro de los cristianos. Y a veces viene a causar hasta conflictos. Y que si no te congregas aquí realmente no eres salvo. Y que si no haces las cosas como las hacen en nuestra congregación, vas derechito al infierno, mijito. Estás mal, te vas a ir al infierno. No. Hay puntos doctrinales que no agreden a Dios, que no ofenden a su palabra, que son puntos secundarios. Pero de alguna manera van ocasionando daño, diferencias. Hay puntos doctrinales que sí agreden a Dios y puntos doctrinales que están dentro de los cristianos y sí agreden a Dios y agreden a su palabra. Por ejemplo, hay una creencia que enseña que Dios no quiere realmente que todas las personas sean salvos. No, es que Dios no quiere que todos, Él quiere que unos cuantos nada más. Y sacan versículos fuera de contexto, mal interpretados, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y el apóstol Pablo les está explicando a los judíos que estaban creyendo que por querer cumplir la ley, por querer correr, ellos tenían la salvación garantizada. No, 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 les dice Pablo. No es de eso, del que corre para cumplir todo, sino del que el Señor tiene misericordia. Y la misericordia es de aquel que atiende el llamado a la voluntad del Señor. Y sacan versículos y hay doctrinas que van tomando fuerza hasta el día de hoy. Créame que para hacer estos estudios le pedí dirección al Señor. Señor, ¿qué está pasando? No son temas repetitivos, tú hazlo bien.
Creer que Dios no quiere que todos vengan a la salvación es contrario a lo que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese versículo encierra salvación y perdición. ¿Cuál es la causa? El que cree y el que no cree. Y eso ya es decisión de usted. Ya es decisión de cada oyente. Por otro lado, hay cristianos que creen que solamente con que alguien repita la oración de te acepto Jesús como mi Señor, el simple hecho de hacer eso ya es una persona salva. Y a veces será que sí, a veces no. A veces lo repitió nada más por seguirte el rollo, para que te callaras, para que lo dejaras en paz. Habrá quienes repitan eso de todo corazón y entienden eso. Pero habrá quienes no han tenido un genuino deseo de conocer a Jesús, un genuino deseo de dejar la vida de práctica de pecado. Habrá quienes no. Otros creen que al bautizarse en cierto modelo a seguir, en cierta fórmula, es hasta entonces que son aceptados en el reino de Dios. Y la Biblia dice que no. El bautismo es un mandato. De otra manera, ¿cómo explicarnos que Cornelio el centurión recibió el Espíritu Santo, él y toda su casa, en Hechos capítulo 10, y no había sido bautizado todavía? Efesios 1, 13 y 14 dice que al oír con fe y creer genuinamente, en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Y hay quienes dicen, no ha recibido el Espíritu Santo todavía hasta que pase al agua. No es eso lo que la Biblia dice. Y sacan textos fuera de contexto, que parece que sí dice eso. El mandato de Dios es, examínalo, estúdialo, medítalo con un buen corazón, no con el afán de, ahora verá este pastorcito, yo lo voy a estudiar y se lo voy a restregar en la cara. No. Así que hay muchas creencias cerradas que por no examinar lo que oímos de Dios, por no examinar lo que leemos, propagamos algo que no es lo que Dios dijo y lo adoptamos como una genuina creencia. ¿Cómo saber entonces qué es, pastor? La sana interpretación, como los bereanos. ¿Usted se acuerda de ellos? ¿Se acuerda? A ver, Pablito, espérame. A ver, vengan, vamos a estudiar. Oye, es cierto, aquí está. Oye, Pablo, sí, a ver, síguele. Y Pablo, no, que Jesús es el único. A ver. Oye, sí. Los bereanos no tenían el Nuevo Testamento. Ellos buscaban. Y hay quienes, como la creencia que algunos creen, ya repitió, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, ya es salvo, ¿eso qué importa? ¿Qué importa si se vuelve a drogar, si se vuelve a emborrachar? Y no estoy diciendo que algún cristiano no tenga alguna recaída en esto y que sea genuino cristiano y que tuvo un resbalo, un descuido. No estoy diciendo que con eso ya lo catalogamos como incrédulo o inconverso. No, porque entonces hubiéramos catalogado a Pedro como hijo del diablo cuando negó al Señor. No, lo que estoy diciendo que cuando alguien diga que realmente aceptó al Señor Jesús, hay que esperar a que se desarrolle la evidencia de una vida nueva. Que se desarrolle. En la Biblia, quiero llevarlo a meditar en esto. No todos los casos de aquellos que confesaron con su boca que Jesús era su Señor, ni todos los que se bautizaron, no todos fueron genuinos, no todos fueron salvos.
Aunque actualmente haya doctrinas cristianas que digan, sí, claro que sí. No. Hay que ver que desarrolle evidencias de la vida nueva. No, pastor, es que confesó con su boca. Sí. Y es que se bautizó y se bautizó de esta manera. Y eso ya. No. Hay que esperar que dé evidencia de eso. Quiero invitarlo a la Biblia a analizar un caso que ya hemos estudiado, pero Dios quiso que hoy lo trajéramos de nuevo a memoria. Hechos, capítulo 8. Después que matan a Esteban, se desata la persecución. Aquel joven llamado Saulo de Tarso empieza a perseguir a los cristianos. Los cristianos empiezan a esconderse, a salir a diferentes lugares y por donde van predicando. O sea, no querían salir pues a predicar y Dios tuvo que levantar a Saulo para que se movieran. Dice en Hechos 8, voy a leer a partir del versículo 4. Dice la palabra. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Esas señales miraban. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Póngame atención, mucho cuidado a partir del verso que sigue. Pero, ahí va un pero. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Brujo, para que me entienda. Un brujo. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué tipo de grandes? Un grande hombre de Dios. Dice el verso 10. Ahí se los voy a comprobar. A la gente, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este hombre es de Dios. Pero lo que hacía eran brujerías. ¿Sabe que hay un montón de palabras heréticas que vienen a rayar en brujería, que se meten dentro de las iglesias cristianas? Y por no examinarlo, muchos dicen, amén, gloria a Dios. Qué poderoso. Aguas, cuidado. Estos oyentes de Samaria no analizaban lo que oían de aquel brujo y decían que era el poder de Dios. ¿Qué pasó? Dice el verso 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Sabía que hay gente que tiene personas, pastores, que tiene personas? Yo no estoy en contra, ni dudo lo más mínimo que Dios pueda hacer llover polvo de oro si Él quiere. No estoy en contra de creer eso, pero se ha demostrado que ha habido pastores que han puesto brillantina dorada en los ductos de ventilación de sus edificios y cuando están en la alabanza arrojan, cuando termina, sus manos. Y no estoy en contra de que sea genuino, que sí pase, pero sí ha comprobado fraudes, jugando con los sentimientos, las emociones y con la fe de la gente. Dice la Biblia, verso 12, pero cuando los samaritanos creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres porque creyeron genuinamente, muchos de ellos.
Ve al verso 13. También creyó Simón mismo, el brujo. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. El brujo creyó en Jesús y se bautizó. Gloria a Dios. Sígame con cuidado. Perdón. Si solamente leemos hasta aquí, ¿quién pudiera negar que Simón, el brujo, realmente se convirtió a Jesús? ¿Quién pudiera negarlo? Creyó, ahí dice que creyó y dice que se bautizó. ¿Quién negaría eso? Pero sigamos leyendo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero explicar esto. Ningún hombre tiene la autoridad de dar el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué dice eso, pastor? Ahorita voy a tratar de explicar lo más que pueda. El único que da el Espíritu Santo es Dios. Dice el verso 16, voy a leer para explicar. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahí está, pastor, estaban bautizados en el nombre de Jesús. Pero no había descendido. ¿Por qué? ¿Por qué no había descendido? El no recibir el Espíritu Santo, aunque hayan sido bautizados en el nombre de Jesús, hay al menos dos explicaciones. Una, unos creen que estos que se bautizaron realmente no habían nacido de nuevo. Realmente no eran cristianos, aunque se hayan bautizado en el nombre de Jesús. Solamente simpatizaban. Algunos creen eso. Y fue hasta que llegaron los apóstoles Pedro y Juan que les explicaron, mira, tienes que entender. Fue hasta entonces que les explicaron el genuino arrepentimiento y oraron por ellos poniendo manos, y entonces, después de haberles explicado, fue que reciben el Espíritu Santo. Se cree que esa es una de las razones. Otros creen que otra razón es que esos cristianos realmente pudieron haber sido genuinos cristianos, y lo que explica aquí que no habían recibido el Espíritu Santo es que se cree que no habían visto todavía ellos alguna manifestación espontánea del Espíritu Santo, como hablar en otras lenguas. Y se cree que hasta que oraron por ellos para fortalecerlos, para animarlos a seguir, y al poner las manos sobre ellos hubo esas evidencias, esas manifestaciones. Se cree, ambas son aceptables. Dice el verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo bajo estas explicaciones. Porque ni modo que digan, no va a recibir el Espíritu Santo hasta que el hermano Miguel Ángel Nieto ore. Amén, amén, dice. No se recibe así el Espíritu Santo. La Biblia dice, se recibe en el momento que crees en Jesús genuinamente. Bueno, pero ahí andaba el ex brujo, entre comillas, ahorita vamos a ver. Ahí andaba. Y cuando miraba que Pedro y Juan oraban y había esas manifestaciones, wow, qué padre, yo quiero, yo puedo lograr hacer eso. Dice el verso 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entiéndase eso que acabo de explicar, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, véndanme ese poder, véndanme el poder de Dios, véndanme. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Yo quiero también que la gente diga, wow, Simón, ¿ya viste lo que hace? Véndanme. Ahora vamos a ver la reacción de Pedro. Verso 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene
con dinero. Oye, no. Claro que no. De ahí ¿quiere usted un milagro de parte de Dios? ¿Cuántas veces se ha enseñado en algunas iglesias? ¿Quiere usted un milagro de parte de Dios? Amén. Pacte con Dios. Venga aquí. Traiga. Venga, deme. Y la gente pues quiere un milagro, quiere sanidad. Si tuviera Pedro aquí, me gustaría verlo entrar por las puertas de los edificios. ¡Hey, hey, hey, hey! ¿Qué están haciendo vendiendo el poder de Dios? ¿Qué es lo que hacen? Y ustedes, por favor, examinen lo que oyen. No digan amén a cualquier cosa. Analicen, escudriñen. Wow. Retomo el verso 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Vea este versículo 21. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto de lo del Espíritu Santo. No participas en ello, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Alguien pudiera decir ahí, incluso el pastor o el predicador: hey, ¿cómo no? Pues yo lo bauticé. Y en el nombre de Jesús lo bauticé. No, dice Pedro. Yo observo que tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo no? Pudiera decir alguien: si ya confesó con su boca que Jesús es el Señor, sí es salvo. ¿Cómo no? Si ya se bautizó, sí es salvo. Es por eso la genuina enseñanza de la palabra de Dios, hacerles las pláticas prebautismales, lo que significa el bautismo, por qué el bautismo en su sana interpretación, y el que entendió, gloria a Dios. Y si no se bautizó con un genuino arrepentimiento, lo único que hicimos fue darte un chapuzón. Fue lo único. Veamos lo que Pedro le sigue diciendo al hermano brujo, al que ya se había bautizado. Verso 22. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. O sea, para Pedro eso fue tan grave. Oye, ¿quieres comprar el poder del Espíritu? No, estás mal, cuate. Estás mal. Yo digo que ni Dios te perdona eso. Pero Pedro le dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Para Pedro era muy palpable que este hombre no era cristiano por lo que ahí hacía. Y nótese que Pedro ya había pasado por la experiencia de haber negado al Señor. No podemos etiquetar ni catalogar a alguien que realmente, porque puede haber alguien que sí es cristiano y tuvo una caída, un error, y sí es. No podemos decir, se va a ir al infierno, no es. No, yo estoy leyendo lo que Pedro creía. Hoy nosotros no tenemos esa autorización de parte de Dios para luego catalogar a alguien. Falló, no, ese va derecho al infierno. No, no sabes. No sabes. Porque entonces tú hubieras mandado al infierno a David. Y la Biblia dice que era conforme al corazón de Dios. ¿Cómo que era conforme al corazón de Dios? Le quitó la mujer a Urías Eteo y lo mandó a matar a él. Es hijo del diablo. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo hubieras catalogado a María al saber que salió embarazada sin haberse estado casada? Ay, tan recatadita que se miraba ella. Hipócrita. Ahora verá, ahora que tenemos Facebook, ¿te imaginas que hubiera habido Facebook en el tiempo de María? Como hay gente hipócrita, dejaré esto por aquí y me iré lentamente. Y la foto de María.
Y el montón de hermanitos de la iglesia dándole like y comparte. Aguas. Cuidado con lo que le das like y comparte. No sabes si eso es lo que realmente Dios dijo. Examínalo. Sigamos leyendo. Pedro le sigue definiendo la condición espiritual del hermano brujo. Dice el verso 23. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, mi cuate. Todos los cristianos cometemos errores, ¿sí o no? Aún después de bautizarnos, ¿sí o no? Cometemos errores. Y no podemos catalogar a un hermano, un cristiano que cometió un error. Ya, no. Solo Dios sabe. A nosotros lo único que nos resta es seguir animándolo a que dé evidencias de una genuina conversión. Animarlo y apoyarlo. Como dice Gálatas 6, cuando observes a uno que cayó, mira, restáurale con espíritu de mansedumbre, motívalo, ayúdalo, apóyalo, ora por él. No sé que el día de mañana tú cometas un descuido y no te va a gustar que te manden al infierno. Alguien pudiera decir, pastor, es que el brujo sí era cristiano, solamente es que se equivocó y sí era uno de esos que se equivocó, como todos nos equivocamos. La Biblia no registra más de él, lo único que registra. La Biblia dice que cuando un cristiano se equivoca, se compunge de corazón. ¿Sí entienden esa expresión? Cuando tú le fallas a Dios, cuando le fallas a Cristo, cuando le fallas al Espíritu Santo, traes una incomodidad, ni a gusto pecas. Ya ahí andas, ya ahí andas. Y es hasta que viene, Señor, perdóname, como David, cuando escribe el Salmo 51. Ah, Señor, lávame más y más de esta maldad. Ah, Señor, ¿dónde estaba mi cabeza? Perdóname, Señor. Ese compungir. Se espera que esa reacción tenga un genuino cristiano una vez que le hacen ver el error. Se espera que reconozca su error, que muestre arrepentimiento, deseo de corregirse, deseo de seguir adelante, porque hubo un compungir en su alma. Y obviamente se espera que ese cristiano que falló, se espera que ore a Dios para que Dios lo siga fortaleciendo para levantarse de la caída y seguir adelante. Eso se espera. Pero vamos a ver qué hizo el hermano brujo. Verso 24. Dice, después de que Pedro le dice, oye, estás mal, mi cuate, traes el alma negra. Le dice, ¿cómo se te ocurre pensar eso del Espíritu Santo? Dice el verso 24, respondiendo entonces Simón, dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Miren, hay una oración que todos nosotros podemos hacer por los demás. Señor, oro por la hermana fulana de tal, tuvo una recaída, fortalécela, ayúdala, Señor, mira que ella tenga ese. Oro por el hermano, tuvo una caída, Señor, fortalécelo, ayúdalo. Ay, Señor, sé con él. Pero hay una oración que nos compete individualmente a cada uno de nosotros. Individualmente, y es cuando yo cometo el error, yo tengo que venir ante Dios y yo decirle, Señor, perdóname. Es como que David hubiera dicho al profeta Natán, ¿de veras ese soy yo? Sí, ve, ora tú. Ora para que. No, Natán, tienes que orar tú, David. Tú tienes que orar. Bueno, esta persona, Simón, le dijo a Pedro, ora tú. Dice el verso 24, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y él era el que tenía que hacerlo. Por eso es que se acuña esa frase dentro de algunos cristianos, sí es cristiano porque ya oró, sí es cristiano porque ya se bautizó. Y la Biblia dice que al bautizarse y ya, no, espérame, escudriña bien, escudriña.
¿Qué es lo que arroja esto a enseñanzas tan livianas, tan light, como nada más con que repitas, nada más con que digas? ¿Sabe que muchas de estas creencias arroja a que muchas personas vivan un cristianismo sin cruz, un evangelio sin compromiso con Dios? Cuando Jesús dijo, ¿de verdad quieres seguirme? Sí, toma tu cruz cada día y sígueme. Te va a costar. Ya estudiamos mucho de eso. Te va a costar. Así que no se trata de decir solamente sí, sí creo, porque hay que analizar a lo que dices sí creo. ¿A qué le dijiste sí creo? ¿A qué? Analiza. Tampoco ningún predicador puede asegurar entonces que todos los que repitieron una oración de fe o todos los que se bautizaron realmente ya son automáticamente salvos. No se puede asegurar eso. Ya lo leímos en Hechos 8. Pero este argumento se sigue defendiendo en muchas creencias cristianas. Ya lo repitió. Yo recuerdo cuando recién vine a los pies de Cristo, yo creía eso. Y salíamos a las calles a evangelizar y donde nos encontrábamos un grupo de jóvenes. Muchachos, ¿nos escuchan un momento? Sí, claro. ¿Qué quieren? No, nada más repitan con nosotros. ¿Qué repetimos? Señor Jesús, hoy te acepto con todo mi corazón, me arrepiento de todo mi mal, me arrepiento. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén, vámonos. Y nos íbamos. Ganamos a esos 50 para Cristo. Los 50 están escritos en el libro de la vida. Amén. Y nosotros lo creíamos así. De esos 50, ¿cuántos realmente fueron inscritos en el libro de la vida? ¿Cuántos realmente dieron evidencia de una vida nueva? ¿Cuántos perseveraron? ¿Cuántos realmente sí estuvieron dispuestos a pagar el precio? Solo Dios sabe. Yo recuerdo que en una ocasión, en unos mensajes años atrás, yo dije una frase que por ahí la leí en algún lugar, no recuerdo exactamente dónde, que alguien dijo, hay una cosa peor que no ser cristiano. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es lo que es peor que no ser cristiano? Es hacer creer a alguien que lo es cuando no es. Porque el que no es sabe bien que no es. Pero qué triste es predicarle a alguien y hacerle creer que sí es cuando no es. Y van por la vida. Y van a los antros y tómate esta otra y hace. De todos modos, hay doctrinas que una vez salvo, siempre salvo y vive como te dé la gana. De todos modos eres salvo. ¿Ya para qué te cuidas? Es mucho mejor guiar a un cristiano que falló a que reconozca sus fallas, que restablezca su relación con Dios, que venga a Cristo, que regrese con un corazón contrito y humillado como lo hizo David y con el deseo de seguir adelante para seguir sirviendo a su Señor. Hermano, fallaste, mi cuate. Estoy aquí, mira. No vengo a juzgarte, vengo a ayudarte. Vamos, vente, vamos a orar. Hacerle creer a un inconverso que va al cielo, no, eso no se vale. No se vale. Aunque siga viviendo en su estilo de pecado, no, no se vale. Es por eso que debemos de escudriñar con atención lo que escuchamos. ¿Qué dice? Y eso desde tiempos antiguos, desde que Dios le dice al profeta Isaías, ve, dile, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Hay de aquellos que dicen, así dijo Jehová cuando Jehová no ha dicho nada. Cuidado, cuidado. Pero no toda la culpa está detrás de estos púlpitos. Nuestra responsabilidad es analizar, escudriñar. ¿Qué es? Como los estudios pasados. Y hasta donde entendamos.
Como ya me cantó la chicharrita aquí, pues, vamos para terminar a leer donde iniciamos en Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Dice: no apaguéis al Espíritu, y ahí la palabra Espíritu está con E mayúscula, lo cual quiere decir que es el Espíritu de Dios. No apagues las buenas intenciones del Espíritu de Dios cuando se te guía para que conozcas a Dios. No lo apagues ni con tu incredulidad, ni con tu montón de argumentos, porque Dios te está guiando. Cuando un inconverso tiene esa cierta necesidad de conocer a Dios, yo he preguntado muchas veces: ¿usted cree que las personas que están yendo al salón del reino de los testigos de Jehová, usted cree que realmente ahí hay personas que genuinamente anhelan conocer a Dios? ¿Cree usted? Sí. ¿Usted cree que las personas que asisten a la iglesia católica cada reunión, cada domingo, cada misa, cree que realmente haya personas que con todo su corazón quieren un destello de conocimiento de Dios? Absolutamente sí. Y hay una doctrina que dice: no, estás loco, no pueden buscar, el hombre caído no puede. Claro que sí, la Biblia dice que sí. La Biblia dice que sí en un montón de partes. Caín, Génesis capítulo 4, Dios le reclama y le dice: ¿por qué no hiciste lo correcto, Caín? Si hubieras hecho lo correcto, yo te hubiera aceptado. Le está reclamando: si podías haber hecho lo correcto. Y Caín ya estaba en la naturaleza caída. Cornelio el centurión, Romanos 10, que lo mencioné hace un rato, tenía el deseo de conocer a Dios. Cuando alguien tiene el deseo de conocer a Dios, Dios mueve sus piezas, así como se le dijo al centurión, y mandó un ángel al centurión y le dijo: quieres conocerme, ¿verdad? Tus oraciones y tus limosnas han sido escuchados, y una de esas oraciones sin duda alguna es: Señor, quiero conocerte. Y como quieres conocerme, mando un ángel para que te diga que mandes por Pedro a Jope, en casa de uno llamado Simón el curtidor. Él te va a hablar cosas para que seas salvo tú y toda tu casa. No era salvo, pero quería de Dios. Cuando alguien quiere de Dios, Dios mueve sus piezas para guiarlos a que conozcan bien. Como el eunuco, creo que está en el mismo capítulo 8 del libro de los Hechos, más adelante de lo que leímos. El eunuco que venía obviamente de Etiopía para analizar, venía para adorar a Dios, pero no conocía a Dios, y venía leyendo el libro del profeta Isaías, pero no entendía nada, pero anhelaba conocer a Dios, y Dios movió sus piezas, un ángel, al Espíritu Santo y a Felipe. Él quiere conocerme. Ve y dile, pregúntale: ¿entiendes lo que oyes y lo que lees? ¿Lo entiendes? No, no sé. ¿Quieres examinarlo conmigo? Le dice Felipe. ¿Tú entiendes? Sí, un poco. Sube acá y explícame. Y sube Felipe y le explica. Y una vez que examinaron todo, o sea que aquí está hablando de Jesús. Sí, yo pensaba que hablaba de algún otro. No, dice Felipe, es Jesús, murió por ti. ¿En serio? Sí. Y Él te quiere dar vida nueva y te ama, aunque sea eunuco. Sí, te ama. Wow. ¿Crees esto? Le dice Felipe. Lo creo de todo corazón. Wow. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Nada. ¿Tú me puedes bautizar? Sí, hombre, bautízame. Cuando alguien está interesado en conocer a Dios, cuando alguien está interesado en escudriñar, Dios siempre va a mover sus piezas, siempre. Va a enviar su espíritu, va a enviar sus ángeles, va a enviar personas, siempre va a mover alrededor de ti para que lo conozcas. Él te ama tanto que Él siempre te va a invitar, te va a guiar hacia personas que te expliquen. Siempre, siempre. Y por su gracia,
envió a este Felipe para que te explique un poquito lo que el felipado sabe por ahí poquito, lo que puedas saber, para que conozcas a Dios, para que examines conmigo juntos y conozcas al Creador del cielo y de la tierra, y conozcas cuánto te ama, cuán grande es su amor. No, amor no es 14 de febrero, amor es Juan 3:16. Ese es amor. Dale el aplauso al Señor. Ese es el amor de Dios. Cuánto te ama el Señor, que pone todo para que lo conozcamos. Por eso termino aquí en 1 Tesalonicenses 5:19. Dice: no apaguéis el Espíritu Santo, no te niegues, como Esteban le dijo a los judíos en el libro de Hechos capítulo 7. Ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo. No quieren escuchar lo que el Señor quiere que entiendan, que lo conozcan. Se resisten en sus necedades, en sus soberbias, en la dureza de su corazón. Se resisten. Y aquí Pablo dice: no se resistan, no apaguen con sus incredulidades, con sus argumentos, con sus creencias. Todos tenemos algo nuevo que aprender y todos tenemos algo que corregir, empezando por el que está predicando. Por eso dice el verso 9, el verso 20, perdón, no menospreciéis las profecías. No menosprecies cuando alguien te hable la palabra de Dios, el consejo de Dios. No lo menosprecies. No lo menosprecies. Pero ahí te va el mandato, verso 21. Examínalo. Examínalo. Venimos del salón del reino. Buenos días. Tiene un minuto. ¿Verdad que el mundo está a patas para arriba? Ajá. Le invito a leer, te invito a examinarlo. Te invito a estudiar ese pasaje. ¿Aceptas? Pero como estudiaron estudios pasados, las sectas quieren que escuches lo que ellos enseñan, pero nunca quieren escuchar lo que realmente Dios les quiere enseñar. Por eso aquí dice: no menosprecies. Examínalo todo, retén lo bueno, rechaza lo malo, absteneos de toda especie de mal. Y ese absteneos de toda especie de mal es: rechaza lo malo de aquella profecía que recibiste. Y el mismo Dios de paz, dice el verso 23, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué cosa? Ayudarte a mantenerte irreprensible para la venida del Señor. Escudriñalo, escudriña, investiga hasta donde te alcance, hasta donde nos sea permitido, como ya expliqué en estudios anteriores, porque no todo lo vamos a entender. Pero lo que es entendible, revelado, en eso trabaja. Escudriña. Y que el Espíritu de Dios nos guíe para analizar si lo que aquí se enseña es verdad o no. No son nuestros enemigos. No son nuestros enemigos. Alguien que crea algo que tú no crees lo mismo, no es tu enemigo. Es una alma que vale la sangre de Cristo. Háblale del Señor. Explícale la Biblia. Invítalo en el amor del Señor. Escudriñemos. Cristo viene pronto. Y otra de las cosas más seguras es que en cualquier momento morimos. ¿A dónde va tu alma? ¿A dónde va tu alma? Y yo con esto no quiero decir que no invite a las personas a que hagan una oración de fe, a que acepten a Jesús. No quiero decir que no. Al contrario, los motivo. Hagan una oración de fe, pero que sea fe genuina. Así que si alguien aquí no ha reconocido a Jesús como su Señor, o si alguien se ha apartado del Señor por alguna razón, no me interesa saber qué. Solo te quiero decir hoy que Cristo te ama tanto que Él mandó por ti este día. Y Él te dice: ven, sígueme.
Y así como estás en tu lugar, cierra tus ojos, todos los que estamos aquí, inclina tu rostro. Y esta oración que vamos a hacer es para aquellos que reconozcan que todavía Jesús no es su Señor. Aquellos que reconozcan que Jesús no es su Señor, o aquellos que por alguna razón se apartaron, fallaron a Dios. No, Dios no ha terminado contigo. Dios sigue trabajando. Así que si alguien aquí no ha reconocido a Jesús, alguien aquí ha fallado al Señor, ahí en tu interior dile: Señor Jesús, hoy escudriñé tu palabra y entiendo que me amas. Hoy entiendo que me invitas a ser parte de tu reino. Y hoy quiero seguirte. Hoy te reconozco como mi Señor. Ayúdame. Reconozco que fallo y que necesito tu guía, tu fortaleza, tu espíritu. Ayúdame a dar evidencias de una vida nueva. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te necesito, Jesús. Te necesito, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame a entender tu palabra y conocerte más. Ayúdame, Padre. En el nombre de Jesús. Me rindo a tu gobierno. Sé mi Señor, mi Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, quien haya hecho esta oración, Señor, aquí, quien la haya hecho con todo su corazón, sí. Quien haya creído en tu palabra, sí. Yo sí creo. Yo sí creo que puedes haber escrito su nombre en el libro de la vida. Pero también creo que tu espíritu le ayudará a seguir creciendo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por aquellas personas que hoy hayan hecho esta oración de todo corazón. Guíalos, guárdalos, ayúdalos, fortalécelos. Y ayúdanos a nosotros para apoyarlos también. ¿Alguien aquí hizo esa oración de todo corazón? Levante su mano. La razón para que levante su mano es porque yo quiero orar por usted. Aquí tenemos 2, tenemos 4, tenemos 5. ¿Se quieren poner de pie? ¿Pueden? ¿Se animan?